Fijaros, esto es un mapa mundi, ¿eh? Es un mapa mundi de las religiones en el mundo. En azul, ese azul fuerte que se ve aquí, es lo que nominalmente son cristianos, ¿eh? Ya pueden ser de donde sea. Fijaros que ocupa todo. Amarillo, los musulmanes. Aquello verde que se ve por allá, un verde clarito, hindús. Un poquito menos por allí, budistas. Pero en fin, este es un mapa de las religiones en el mundo. Pero, ¿qué es la religión? Pues mirad, la religión es un sistema de creencias, y símbolos en torno a una idea de divinidad o de lo sagrado, que muchas veces, por no decir siempre, acompaña con ritos y normas. Eso es la religión. En la Biblia aparecen muchas personas religiosas de distinto tipo. Vosotros me diréis, ¿en la Biblia aparecen personas religiosas? Bueno, pues sí. ¿Sabéis en la época de Jesús quiénes eran los religiosos en aquel tiempo? Se os ha venido a la primera cosa que se os ha venido a la mente, los fariseos. ¿Habían más? Saduceos. ¿Habían más? Los escribas. ¿Habían más? Aunque era un partido más político, pero bueno, vamos a incluirlo. Estaban los herodianos, estaban los samaritanos. Esos eran los religiosos en aquel tiempo. Y en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los religiosos? A ver, estos que hemos nombrado, fariseos, saduceos, escribas, samaritanos, etc., todos creían en Dios. Todos creían en Dios. Ahora voy a puntualizarlo. Siguiendo tradiciones. Atentos con esto. Siguiendo tradiciones. En el Viejo Testamento, que nos aparece aquí en la Biblia, unos que creían en dioses fabricados por ellos. ¿Quiénes eran? Los cananeos, amorreos. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Los egipcios. Todos estos creían, confiaban en dioses, pero fabricados por ellos. Sí, eran politeístas, tenían más de un dios. Ahora, voy a quedarme con estos. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres religioso o cristiano? ¿Por qué? Vamos a ver un religioso en los tiempos de Jesús. Vamos a hablar de los fariseos. ¿Sabéis lo que significa la palabra fariseo? Fariseo significa separado. Ellos tienen un nombre en hebreo que se llama perushim, pero significan separados. Y los fariseos, fijaros, es tremendo, ¿eh? Los fariseos, perushim, en hebreo, eran rigurosos hacedores de la ley judía y se creían superiores a los demás. Muchos ocupaban cargos como escribas, que eran los que escribían el Antiguo Testamento y hacían copias de ellos, y doctores de la ley. Gozaban de la simpatía y el respeto del pueblo judío. Ellos se reunían principalmente en la sinagoga. ¿Sabéis por qué cuando Jesús tuvo peleas con ellos, dónde era? En la sinagoga. Ellos era el principal sitio de reunión que tenían. Tenían disputas con los saduceos, que era otro grupo religioso, porque ahora lo veremos, los saduceos creían una cosa y los fariseos no. O al revés. Creían en la resurrección de los muertos, vida futura del alma y en la existencia de ángeles y demonios. Creían en la ley escrita, pero la ley escrita creían solamente en los 5 primeros libros de Moisés y los profetas. Nada más. Y creían, y aquí vienen las peleas que Jesús tuvo con ellos, creían en sus tradiciones y leyes orales que se transmitían. Vamos a ver un ejemplo que pone la Biblia acerca de lo que los fariseos eran para que lo veáis bien. Vamos a adentrarnos en su territorio, en lo que ellos creían. Vámonos a Lucas, a ver si podéis buscar Lucas conmigo. Lucas, capítulo 18.
versículos del 9 al 12. Empiezo leyendo. A unos que confiaban en sí mismos como justos, fijaros lo que dice el Señor, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba a Dios, no, consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Este era un fariseo, creyéndose superior a los demás. ¿Y qué era este fariseo? Un religioso. Un religioso. Tenían un sistema de costumbres y símbolos, los fariseos. Quiero poneros esta fotografía otra vez, porque ellos tenían unas costumbres y era que en sus vestidos, bueno, quizás aquí no se ve bien porque es una foto de una película, ¿no? Pero ellos, los fariseos, en sus vestidos tenían al fondo del todo, tenían unos, ¿cómo os diría? Unos filamentos, unos hilos que les colgaban de los vestidos y no los tenían pequeños. Ellos los estiraban y lo hacían más grandes para darse a conocer. Y en sus vestidos, vamos a ver un momentito cómo lo dice la Biblia. Mateo 23, del 5 al 7. Vámonos al Evangelio de Mateo. Mateo 23. Para que fijéis cómo eran estos religiosos. Antes hacen todas sus obras, los fariseos, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro, maestro. Es decir, si nosotros nos trasladábamos a aquel tiempo y veíamos pasar un fariseo, pues quizás teníamos que hacer el saludo japonés, porque para ellos era esa soberbia que tenían de que pasaban y que todo el mundo le admiraba. Los primeros asientos en las cenas. Mira mi vestido, mira cómo soy. Yo no soy como tú. Se creían así, se creían justos. ¿Eres religioso o cristiano? Quiero que os lo preguntéis. Porque ser seguidor de Cristo o creyente en Cristo es muy diferente a ser religioso. Ser seguidor de Cristo es muy diferente a ser religioso. Vámonos a Mateo, que lo tenemos aquí, capítulo 22, si tenemos las Biblias abiertas. Fijaros cómo se comportaban ellos. Vamos a leer en el versículo 15. Cómo se metían con Jesús y cómo lo ponían a prueba. ¿Sabéis que es muy engorroso cuando a ti estás en una conversación y te ponen a prueba? Porque te lanzan preguntas que te incomodan. Pues a Jesús le hicieron lo mismo. ¿Pero quiénes se lo hicieron? Los fariseos. Vamos a ver, en el 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Qué sutiles que son, ¿eh? Hay una palabra en castellano para esto, que vienen así con esa vocecita tan de bueno, pero luego te atacan por detrás. Hay una palabra para esto. Decían, y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Y aquí es donde atacan a Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ellos... cuando me salga esta palabra os la voy a decir. Sí, muy sibelino, sí. Muy endulzón, por decirlo, hasta que le mete toda la sal encima a la persona. Fijaros. Él le dijo, pero Jesús, y Jesús es Dios,
conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y ahora viene una palabra que Jesús les dice y claramente, hipócritas. Cuando nosotros decimos a una persona, y esto es un lenguaje de calle normal y corriente, si yo le digo a una persona, oye, eres un hipócrita, no, perdón, si le digo, oye, tú eres fariseo, ¿eh? ¿Sabéis lo que estoy escondiendo yo diciéndole esto? Le estoy diciendo hipócrita. En frase normal y corriente, si yo hablo con uno y le digo, oye, tú eres farisea, ¿eh? O eres un fariseo, le estoy diciendo hipócrita. Es lo que nos ha venido de estos religiosos, de lo que hacían. Fijaros, les dice Jesús, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. En Juan 8, que es otro evangelio que tenemos aquí, de los 4 que hay, vamos a leer aquí, este me gusta mucho, en el capítulo 8, versículo 3, los fariseos y los saduceos y todos los religiosos de aquel tiempo, ¿sabéis una cosa? Lo que buscaban era tentar al Señor Jesús, ponerle a prueba, que fallara en alguna cosa. Y ahora ocurre algo muy, muy sorprendente y muy fuerte. Dice así, entonces los escribas, versículo 3, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, bueno, a esta mujer la pillaron in situ, ¿eh? La pillaron in situ, ¿eh? La pillaron ahí bien y entonces reunieron a Jesús y a los que seguían a Jesús la pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, pues os digo que la sorprendieron bien, en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y ellos, como eran tan malos, tan hipócritas, eran, ya os diré la palabra, le dijeron, tú pues, ¿qué dices, Jesús? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Mateo 23, si nos vamos al Evangelio de Mateo 23, todos estos estaban siempre conspirando contra Jesús, haciéndole estas pruebas con el denario, con la moneda del César, con esta mujer pillada allí, a ver si lo pillaban. Jesús tuvo muchas disputas con ellos. Voy a decir, entre comillas, muchas peleas, mucha discusión con ellos. Tuvo muchas con ellos, porque eran religiosos. Mateo 23, el versículo 13, dice Jesús a ellos, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 14, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. El 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El 27, versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Jesús dijo que quería tradiciones? No. ¿Jesús dijo que quería costumbres? No. ¿Jesús dijo que quería ritos como los que ellos hacían? No. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Sabéis uno de los versículos más importantes de la Biblia? Para no seguir una religiosidad, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está hablando Jesús de tradiciones? ¿Está hablando Jesús de ritos? ¿De costumbres? Jesús no está hablando de nada de eso. Al contrario, se enfrentaba a la gente que hacía esas cosas. La vida cristiana no es fácil, pero no hay lugar para ritos, costumbres y tradiciones. Los creyentes en Cristo Jesús, que hemos creído de corazón con fe en su salvación, como dice la Biblia, y la Biblia dice, y os voy a decir el versículo este más sonado, y ya lo sabemos de memoria, yo creo que es el primero que aprendimos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y ahora fijaros con atención lo que viene, para que todo aquel que en Él crea, ¿está hablando de ritos, de tradiciones, de seguir cosas? No, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, si yo creo en el Señor Jesús, tengo vida eterna. ¿Tengo que seguir algún rito? No. ¿Tengo que seguir alguna tradición? No. ¿Tengo que ser religioso? No. Tienes que tener a Jesús. Tienes que tener a Jesús en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. No tener una religión como esto que hemos visto aquí. ¿Qué hace el cristiano entonces? No es una religión lo que los cristianos tenemos, es una relación. Eso es lo que los cristianos tenemos, una relación con Dios, no una religión. La religión es el esfuerzo que hace el hombre para llegar a Dios. ¿Sabéis que hay un fariseo que por la noche fue a ver a Jesús? Era fariseo, ya hemos dicho que son hipócritas, generación de víboras. Y este fariseo no solamente era un fariseo normal y corriente, este era un principal entre los fariseos. Este tenía un cargo bastante alto. Y vino a Jesús de noche y quiso tener una conversación con Jesús. Ahora, fijaros que el fariseo, que lo encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, vino a Jesús de noche porque fue de noche y no por el día. Porque si le llegan a ver los otros fariseos de día, se lo comen vivo. Pero fue de noche a Jesús porque él tenía algo que quería saber. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 3. Este fariseo se llamaba, sabéis vosotros cómo se llamaba, Nicodemo. Ahora, Nicodemo tuvo una conversación con el Señor Jesús. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 3. Es muy bonita esta conversación, ¿eh? Fijaros, voy a ir un poquito rápido, pero fijaros qué bonita es. Y lo que me extraña es que este fariseo, que solamente querían tentar a Jesús y ponerle a prueba, Nicodemo encontró algo especial en Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, cualquiera, no era uno cualquiera, ¿eh? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Fijaros esta palabra que le dice Nicodemo. Esta palabra es súper importante que nosotros la sepamos. ¿Sabéis lo que le está diciendo al Señor? Maestro. Pero no hemos dicho que a los fariseos se envalentonaban ellos cuando pasaban por las plazas y le decían, Rabí, Rabí. Pues este agacha la cabeza y le dice a Jesús, Rabí, maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios. ¡Hala! Fijaros qué bueno esto. Sabemos que has venido de Dios. Este sí que creía en Jesús o tenía un pensamiento de creer en él y era fariseo.
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. He aquí la explicación. Porque él creía que venía de Dios. Respondiéndole Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ante esa pregunta que Jesús le dice, Nicodemo en ese momento dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era normal que él dijera eso. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pues no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, este Nicodemo que vino a charlar con Jesús y que Jesús le dice, oye, no tienes que hacer esto, tienes que nacer del Espíritu, tienes que creer en la gracia de Dios. Este Nicodemo lo encontramos en otro sitio también. ¿Sabéis dónde lo encontramos? Me lo vais a mirar. Juan capítulo 7, unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante. Capítulo 7. Dice así, el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Porque habían ido a buscar a Jesús y Jesús les había contestado de una forma maravillosa y habían vuelto sin Jesús. ¿Por qué no los habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo, y salta aquí Nicodemo, que estaba entre ellos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Estaba defendiendo a Jesús aquí? Lo estaba defendiendo. Respondieron los fariseos y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escuadriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y luego vemos a Nicodemo cuando Jesús está en la cruz y José de Arimatea le pide a Poncio Pilato que quiere bajarlo de la cruz. Vemos también que un acompañante de ellos es Nicodemo. Vamos a leerlo, quiero que lo veamos, lo que está en la Biblia. Juan capítulo 19, más adelante. Versículo 38 al 40. Capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. ¿Vosotros os creéis que un fariseo como Nicodemo va a bajar el cuerpo de Jesús si no ha creído en él? ¿Va a gastarse la fortuna que había para esas especies aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús si no tuviese un apego con Jesús? Pues este Nicodemo que fue de noche, este Nicodemo que defendió en cierta forma a Jesús y que estuvo aquí en estos últimos momentos, era fariseo. Pero pasó de religioso a cristiano, a seguir a Jesús. Ahora decidme y os lanzo una pregunta. ¿Qué otro fariseo en la Biblia fue ex fariseo? ¿Quién ha dicho Pablo? Tenéis que decirlo todos a la vez. ¡Pablo! ¿Pablo qué era? Fariseo de fariseos. Si uno era fariseo, él era más. Si uno era religioso, él era más. Fariseo de fariseos. Y Pablo reconoció a Cristo como su Salvador y dejó la religión. La dejó. Pablo, un fariseo que perseguía a los cristianos, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo es el que ha escrito
casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Un exfariseo ha escrito las cartas del Nuevo Testamento. Un exfariseo que dijo, Cristo es mi vida. Por mucho que en el mundo hayan religiones, esto para nosotros no significa nada. Lo que significa es que estemos en Cristo Jesús. ¿Por qué somos cristianos? Porque amamos a Cristo o a Dios. ¿Por qué somos cristianos? Porque hemos creído en que el Señor Jesús nos da vida eterna. ¿Por qué somos cristianos? Porque somos cristianos sencillamente porque nosotros tenemos la salvación que Él nos ha ofrecido. Por eso somos cristianos. Porque tú estás siguiendo un rito, tú estás siguiendo una tradición, tú estás siguiendo una costumbre. No, eso es religiosidad. Cristo es vida eterna. Antes se me ha olvidado, pero estaban los saduceos. Los saduceos, en lo que se diferenciaban de los fariseos, era que ellos no creían en la resurrección de los muertos, y los fariseos sí. Y creían solamente en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. No creían en todo lo demás. Era el grupo ese. Los escribas se volvieron religiosos porque de ellos eran los doctores de la ley. La gente tenía que acudir a ellos. Ellos eran los que copiaban los manuscritos y todas las cartas de la Biblia. Y se convertían, aparte de los fariseos y de los saduceos, ellos eran doctores de la ley. Cuando Jesús se enfada con los fariseos, fijaros que en los versículos pone, los escribas y fariseos se reunieron para tentarle o se reunían para decirle esto. Eran ellos. Me quedo con esto. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros con las tradiciones, ni con los ritos, y ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ahora acabo con este versículo que lo sabéis de memoria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Gracias por escucharme y esperemos que la religión la desechemos, la tiremos a la basura, no nos sirve para nada y lo que nos sirve a nosotros es Cristo Jesús con su salvación, con su vida magnífica que nos da, con su vida eterna y con su amor hacia nosotros.